Buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes a un nuevo webinar de Grupo Precon. Gracias por confiar en nosotros y vamos a iniciar este webinar acerca de el blog normal. Mi nombre es Obed Contreras y estoy a cargo del coach comercial de la empresa. Así que vamos a empezar a platicar y vamos a ver algunos aspectos importantes enumerados acá. Vamos a ver el blog. Vamos a ver una pequeña cuantificación y un comparativo en los costos. Vamos a ver algunas recomendaciones. Vamos a ver algunos aspectos o tips previos a la instalación y algunos proyectos realizados por Grupo Precon. Bueno, como bien, los bloques de concreto pues, son utilizados comúnmente para la construcción de muros de mampostería. Normalmente en Guatemala es la construcción que más se trabaja, ¿verdad? En todo el país. Es uno de los diversos productos prefabricados que comúnmente son elaborados con una o más cavidades, como bien los conocemos, ¿verdad? Y pueden ser lisos o con diseño. Ya vamos a ver también algunas fotografías de algunos otros productos con unos diseños específicos. Podemos ver un muro completamente trabajado en mampostería reforzada porque tiene unas soleras y unas columnas, ¿verdad? Y las características y propiedades de un bloque, ¿verdad? Obviamente normado, son absorción, resistencia, dimensiones y apariencia, que son cosas bien importantes que normalmente cuando uno ve un blog quiere ver alguna apariencia específica, quiere ver tal vez algún color que no tiene alguna relación directa con la resistencia, porque va a depender mucho también de los agregados, pero en dimensiones, en resistencia y absorción, que son propiedades propias del material, aquí sí queremos ver una diferencia. Vamos a hablar un poco acerca de la norma y por qué es importante conocer esto, porque normalmente el blog se ve como un producto, digámoslo así, que no tiene alguna implicación, como que fuera algo, o como una losa, por ejemplo, o algún tipo de malla, o alguna varilla de acero que tal vez creemos que tenga que ver alguna implicación más a fondo, más profunda, ¿verdad? Con relación a sus propiedades, pero el bloque en realidad tiene propiedades específicas que nos puede ayudar a conocerlas, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunas que la norma menciona. Vamos a ver el tema de los bloques, ¿verdad? De la norma COWANOR 41054, que menciona los bloques clase A, clase B y clase C, y la norma 41055 que menciona la clase NC. Entonces, vamos a comenzar con la 41054 y esta norma, si ustedes se recordarán hace un año tal vez, o un par de años, nosotros normalmente clasificamos los blocks por resistencia de 35, 50 y 70, ¿verdad? Eso es porque la norma anteriormente trabajaba con las resistencias a compresión medidas con el área bruta o el área total del elemento, pero en este caso les voy a mostrar cómo es que ahora la norma lo calcula. Y aquí puse una imagen de referencia para poder establecer que ahora la norma mide esa resistencia a compresión mediante esta área neta, ¿verdad? ¿Cómo lo calculamos? Ya no es tan fácil como agarrar un metro y medir, digamos, todas las paredes, sacar el área, ¿verdad? Eso son un poco más complejo. Y por eso aquí puse en resumen lo que la norma indica. Es una pequeña fórmula que también depende mucho de las propiedades del elemento. En este caso, se calcula de un método bastante complejo, si lo queremos llamar así. Tenemos que también medir el peso del bloque seco y sumergido o saturado, y esto nos va a ayudar a poder determinar con estos datos la fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos que el área neta en centímetros cuadrados va a ser definida por el área bruta, volumen neto sobre volumen bruto. Y eso lo vamos a calcular con lo que la norma nos indica, ¿ok? Vamos a también explicar un poquito, antes de avanzar, nosotros tenemos una plataforma que estamos trabajando actualmente, donde ustedes pueden poner sus preguntas, ¿verdad?
Actualmente tenemos unos links también para que ustedes puedan ver conforme vamos avanzando en las diapositivas, para que ustedes puedan ir también incorporándose con la información que vamos a ir viendo acá. Entonces, al finalizar, nosotros vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan también hacer preguntas y vamos a ver cómo resolvemos en el tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces, para avanzar con este tema, entonces tenemos el bloque clase A, clase B y clase C. Si se dan cuenta, la norma ahora dice que el promedio de 5 bloques o más, vamos a tener que la resistencia es de 133 kilogramos centímetro cuadrado para clase A, 100 para clase B y 66 para clase C. Entonces, como estábamos acostumbrados anteriormente a hacer el comparativo con 70, 50 y 35, ahora ya no es así. Entonces, la norma ya establece cómo vamos a poder definir las nuevas resistencias, si lo queremos llamar así. Pero se trabajaba siempre las mismas resistencias, a diferencia que ahora le estamos poniendo bajo el área neta, ¿verdad? O sea, no es que estamos subiendo resistencia o bajando resistencia o subiendo calidad o bajando calidad, simplemente es como la norma ahora nos lo pide. Entonces, eso es importante porque en muchos proyectos todavía se trabaja la nomenclatura anterior, entonces hay que volver a retomar el tema de normas. ¿Ok? Así es como los clasificamos también por colores. Si ustedes normalmente se dan cuenta, en obra podemos clasificar en esos tres colores: el azul clase A, el rojo clase B y el verde clase C. La norma anteriormente clasificaba, si lo queremos digamos, determinar de esta forma. Eh, en este momento nosotros establecemos con absorción, ¿verdad?, la clasificación actual de la norma. Anteriormente se clasificaban también con un metraje cuadrado, ¿verdad? Digamos, clase C no más de 50, clase B hasta 100 metros cuadrados y el clase A más de 100, ¿verdad? Pero en realidad este parámetro es un poco ambiguo y es útil una información que también AGIES nos da, que más adelante vamos a ver también, sobre el tema de cómo clasificar y cómo seleccionar el bloque para la obra. Pero también es importante ver el tema de absorción. Si nosotros compramos un bloque clase A, este va a tener una baja absorción a la humedad. Si compramos un clase B, va a tener una mediana absorción y un clase C, una alta absorción de humedad. Entonces, esto es importante también para si queremos también de alguna manera poder seleccionar un tipo de bloque para alguna construcción específica. Pero vamos a ver más adelante qué otros parámetros también son importantes para clasificar. Aquí vamos a retomar el tema de absorción, ¿verdad? Ya vimos que es importante conocer también la absorción de cada uno, pero para eso también la norma nos indica por más o menos el rango que debe tener de absorción. Para clase A tenemos 10 en porcentaje de masa, en B tenemos 15 y en C tenemos 20. Entonces también esta es la parte de la clasificación del bloque y es importante conocerlo. También tenemos que las medidas principales reales podrían ser determinadas también, como lo dice bien la norma, a solicitud del comprador, pero esas son las que normalmente se clasifican en el mercado: 19, 14 y 9 para tabique. Entonces, es importante mencionar acá que la norma también nos permite una variación de más o menos 3 milímetros en las dimensiones del bloque. Ok, seguimos avanzando. Aquí también es importante, tal vez es un poco complejo todo lo que hablamos, pero es importante conocer los aspectos del bloque por el tema de las normativas que a veces se trabajan en obra. A veces solo nos dicen clase A o B, pero también dentro de esto hay que diferenciar algunas cosas importantes. Por ejemplo, el espesor de tabiques, ¿verdad? Que la norma también nos menciona en la tabla 5, cuáles son cuándo se debería ser el espesor mínimo para estos tabiques, ¿verdad? Y aquí en la tabla hace un resumen de cómo debe ser según el ancho nominal. El ancho nominal quiere decir el ancho que no es en la realidad, sino que es la medida que se toma para el ancho de muro, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí es 10 el ancho del bloque, 15, 20, debe ser 9, 14 y 19, ¿verdad? Como lo trabajamos. Pero esto puede variar también porque también nos dice que tenemos un espesor mínimo equivalente.
Ya la norma nos define cómo debemos ir calculando este espesor, ¿verdad? Pero esto también es importante porque esto también define la calidad y la resistencia final de este bloque. También tenemos un blog, ¿verdad? Que está siendo ahora, tal vez no es que sea aprobado, sino que ahora es considerado dentro de la norma 41055. Este blog anteriormente es el que le llamábamos de 25 o el no estructural. Ahora se llama blog clase NC. Entonces van a encontrarlo en el mercado siempre con el sello negro, ¿verdad? Y tal vez los van a asustar con la resistencia, porque este ahora se clasifica con la resistencia de 50 kilos. Entonces aquí vamos a ver cómo la norma lo está clasificando, ¿verdad? Ya vemos acá 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo calculamos sobre área neta del bloque. Entonces quiere decir que ahora esta resistencia está calculada sobre esta área, ¿verdad? Entonces no es que, como les comentaba al principio, no es que estemos aumentando resistencia ni bajando resistencia ni calidad, simplemente estamos calculándolo de una manera a que la norma lo establece de aquí en adelante. Y también, ¿verdad? Podemos ver el tema del porcentaje de absorción. Entonces, aquí podemos ver también el tema de cómo la norma está estableciendo este bloque, ¿verdad? Y el sello negro que lo caracteriza. Las medidas principales reales, ¿verdad? Como ya lo vimos, también el bloque puede ser caracterizado con otras medidas, la norma también lo permite, pero lo importante es que cumpla con absorción y con resistencia, eso es importantísimo. Y como siempre la norma lo determina, todos los elementos de concreto siempre van a tener una tolerancia en sus dimensiones, porque son elementos que no son como un plástico, por ejemplo, que pueda llenar el vacío completo del recipiente donde está siendo elaborado. Entonces, todos los elementos de concreto siempre tienen una tolerancia y en este caso la norma permite más o menos 3 milímetros. Ok, esto es importante. Si ustedes quieren revisar medidas en obra, la norma también dice cómo debemos medir el bloque. Y aquí, por ejemplo, hay un esquema de cómo se debe medir el ancho, el alto y la longitud. Y la norma justamente establece dónde yo debo hacer las mediciones. ¿Por qué? La norma define esto con base al tema de moldes, ¿verdad? Entonces es importante porque los moldes, quiera que no, como lo menciono, no van a ser exactamente perfectos en todas sus dimensiones por el tema de desgaste o lo que queramos, ¿verdad? Entonces aquí es importante que la norma, justo así como están las flechas, así debemos medir el bloque en obra. Importante, ¿verdad? Aquí tal vez es un tema que tal vez no se ha platicado mucho, pero el bloque solera no cumple la norma. Se hace con los diseños de mezcla para cada clase, pero no quiere decir que el bloque cumpla la norma. Este tipo de bloque solera no entra en la norma COWANOR, entonces no se establece, obviamente, como una clase, sino que es un como aditamento o un producto adicional al bloque que puede servir para siempre mampostería, ¿verdad? Pero ese es un elemento que no cumple norma. Criterios de selección. Aquí es importante y cabal, van a poder ver ustedes un link que está cargado ya en los comentarios, donde ustedes pueden ver y pueden ir a descargar la cartilla de diseño de mampostería reforzada para albañiles y constructores. ¿Qué nos dice esta cartilla? Este es el criterio de selección. Obviamente, si nosotros estamos trabajando en mampostería reforzada, ¿verdad? Que es lo tradicional en Guatemala, vamos a poder establecer por medio de esta cartilla una mejor forma de construir con base a temas sísmicos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, la cartilla menciona que debemos sacar todos los muros horizontales y verticales, ¿verdad? Y con eso vamos a sacar una fórmula para poder buscar ese dato dentro de las tablas y poder seleccionar el tipo de bloque, si es clase C, si es clase B o si es clase A. Entonces no puedo seleccionar un bloque solo porque su resistencia es mayor, ¿verdad? Porque puede ser que en algún momento determinado sí necesite yo un clase B,
pero yo le puse un clase A por mayor resistencia, ¿verdad? Y no es que esté mal, ¿verdad? Sino que también puedo yo reducir mis costos. Obviamente, si yo diseño bien mi estructura, voy a poder reducir mis costos. Pero les dejo aquí para que puedan ustedes descargar la cartilla de diseño estructural de mampostería, que es muy importante para poder clasificar qué tipo de bloque voy a elegir. Obviamente dentro de nuestros controles de calidad, ¿verdad? Nosotros ensayamos nuestros bloques, diseñamos nuestras mezclas y trabajamos con los controles de calidad según las normas que nos rigen, ¿verdad? Entonces, todos nuestros productos, seguramente en algún momento determinado, ustedes se van a dar cuenta que el producto, incluso cuando ustedes instalan un muro de mampostería y después quieren clavar o quieren atornillar, va a ser mucho más difícil atravesarlo que un bloque tradicional que no cumpla ninguna norma. Entonces, eso es importante porque aquí podemos también ver la calidad. En algunos casos, en obra, por ejemplo, se hacía el ejercicio de tirar un bloque y si se quebraba, pues no cumplía, ¿verdad? Pero tenemos también certificados de calidad para poder garantizar al cliente el lote que se está comprando, ¿verdad? Entonces aquí es bien importante conocer que también nosotros hacemos todo esto. Nuestros despachos, ¿verdad? En planta, ustedes pueden visitar nuestras plantas, con mucho gusto les podemos atender. Podemos hacer sus despachos bastante rápido, tenemos mucho equipo y herramienta que puede ayudarles a poder cargar mucho más rápido un camión, si se dan cuenta, como lo vemos acá. Y también tenemos lo que les explicaba al principio, algunos tipos, ¿verdad? Las mitades de bloques, por ejemplo, esas sí se podrían ensayar, entonces sí podrían cumplir una norma, pero como les comento, Solera no. Tabique también es un tipo de bloque que podemos trabajarlo. Tenemos también bloques pesados de concreto rústicos y bloques ligeros de concreto rústicos que podemos también apoyarles en diferentes colores. Y esos también se trabajan con los diseños de mezcla establecidos para las clases que se piden, ¿verdad? En este caso, trabajamos el de 133 y el de 100 kilogramos. También trabajamos algunos complementos, ¿verdad? Que son fachaletas rústicas, unidades por metro cuadrado que son 12.5 porque al final es el del mismo tamaño de un bloque completo. Y las ventajas de utilizar el producto, que es lo que tal vez nos importa, garantizar la calidad del proyecto en resistencia de acabados. Esto es bien importante. Nosotros normalmente a veces nos vamos por el lado económico, si lo queremos ver así. Pero en un proyecto, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que tal vez algún tipo de bloque tiene una adherencia mucho mejor o tal vez sus paredes están mucho más parejas, ¿verdad? Y aquí tal vez hay algo importante que no mencioné, el tema de control de calidad. Los bloques normalmente tienen una posición también para colocarse. Cuando salen del molde, los bloques salen en forma como de trapecio, si lo queremos ver así, ¿verdad? No es apreciable, digámoslo así, pero sí es importante considerarlo, porque cuando nosotros tomamos medidas de esos bloques, normalmente la parte de arriba siempre va a ser un poco más angosta que la parte de abajo, ¿verdad? Pero la norma también nos permite tener esas variantes y nosotros tratamos de que esta diferencia no sea tan representativa cuando nosotros instalamos muros de mampostería. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, el acabado de este tipo de bloques, que por ejemplo, si es un bloque muy rústico, esas diferencias en medidas van a ser muy notorias, ¿verdad? Mientras que si el bloque cumple con los estándares de calidad, esa apariencia va a ser mucho mejor, la textura va a ser mucho mejor, la adherencia va a ser mucho mejor. Entonces, gastamos menos material en el repello, por ejemplo, ¿verdad? Incluso en la sisa, cuando hacemos el levantado, que vamos a hablar también más adelante, gastamos menos material, porque no nos va a absorber tanta agua también. También nuestra resistencia se va a mantener más que utilizando un bloque que no tenga una calidad determinada. Mejoramos el rendimiento en obra, es lo que les decía, ya que tener medidas controladas, reducimos el exceso de mortero y facilitamos la colocación del levantado. Eso es importantísimo. No es lo mismo tener un bloque que no tiene medidas estándar o parejas, ¿verdad? Que por ejemplo en un momento tenemos que echar más mortero de pega en la superficie, que un bloque tiene medidas bastante estándar, que podemos trabajar mucho más, ¿verdad? Mucho más rápido. Se puede solicitar un certificado de calidad, ya lo mencionaba también, ¿verdad? Después de la compra.
mejora las condiciones de absorción también, ¿verdad? Eso es importante, es lo que mencionábamos al principio, que un bloque, si tiene una propiedad de absorción muy alta, en algún momento puede absorber también alguna contaminación y va a ser más difícil que, por ejemplo, dure más tiempo alguna pintura o algún mortero. Entonces, eso es importante. Y obviamente, ¿verdad? Cumplimos con la norma 41054 de Cobanor y la 41055. Factores sísmicos, importantísimo. Mencionamos mucho esto porque cuando hay sismos en Guatemala que son a diario, en algunos casos, en algunas zonas no se siente tanto, en algunas zonas sí, y aquí podemos ver cómo el tema sísmico también afecta mucho a la región. Toda la parte sur del país, ¿verdad? Tenemos una alta sismicidad, en la parte centro tenemos media, ¿verdad? Y baja en la parte norte. Entonces, pero es importante también por el tema de vientos. Todo esto, ¿por qué se los menciono? Porque cuando nosotros construimos vivienda de mampostería, todos estos factores influyen también y también esto tiene que ver mucho la calidad del producto que vamos a comprar. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos un lugar donde es muy sísmico, no voy a poner un bloque no estructural, ¿verdad? Entonces, es importante saber en qué zonas es más relevante el factor sísmico. Y por eso también aquí se hace mucho hincapié en el tema del bloque. Aquí, por ejemplo, podemos ver una falla justamente de corte en una vivienda donde el material incluso, en alguna solera, tal vez no se ve ahí, columna y alguna columna, se ve que hasta el material se deshizo, ¿verdad? Entonces, en estas fallas normalmente son por temas de tipo de material de mampostería. Entonces, no solo el tema de confinamiento del acero, de soleras, de columnas, sino que el bloque es bien importante, porque todos los edificios de mampostería, el bloque carga. A menos de que sea una vivienda que se hizo, por ejemplo, con columnas y vigas y después se rellenó con muro, es muy diferente. Pero en este caso, la mayor parte de vivienda que está construida en Guatemala, los muros cargan. Entonces, es importante que el bloque sea de una calidad superior, ¿verdad? Y justamente, ¿verdad? En esos proyectos donde se da cuenta que el material no es lo que se requería en esa zona específica y por eso tenemos problemas de fallas, ¿verdad? En nuestras viviendas. Ok, aquí vamos a pasar una cuantificación. Lo vamos a ver un poco rápido porque me interesa que podamos ver el tema del comparativo. Es importante, ¿verdad? Siempre recomiendo el tema de planos. Si no tenemos un plano de una vivienda, hagamos un levantamiento. No nos cuesta hacer un planito a mano, ¿verdad? Tener, por ejemplo, las distancias, comprar un escalímetro, ser bien intencionales en el tema de poder tener todas nuestras medidas exactas en obra, porque esto nos va a ayudar a que, por ejemplo, si tenemos algún problema de instalación, sabemos exactamente dónde tal vez está alguna caja, alguna caja de toma. Entonces, todo eso es importante. Es importante tener los planos y de preferencia antes de construir, por lo menos hacer un esquema y tener algo específicamente para poder avanzar con esto, ¿verdad? Y lo digo más por el tema de remodelaciones, porque casi siempre cuando hay una ampliación en una vivienda, no se tiene un plano, ¿verdad? O tal vez había un plano y alguien lo extravió. Entonces es importante hacer levantamientos y siempre regirnos bajo el tema de las licencias de construcción, ¿verdad? Entonces, en la cuantificación, esto es bien importante. Nosotros normalmente decimos en obra que el metro cuadrado de bloque equivalen a 12.5 unidades. ¿Y cómo lo definimos? Aquí está una breve explicación, ¿verdad?, de cómo se hace y que justamente 0.08 metros cuadrados es el área de la cara principal del bloque. Entonces, al dividir 1 sobre 0.08 nos da 12.5 unidades y así es como lo definimos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo claro de un bloque sisal, donde tenemos dos soleras intermedias, eh, perdón, una solera intermedia y una solera final, y vamos a calcular rápidamente cómo lo hacemos, ¿verdad? Aquí, pues, es práctico, solo necesitamos el área total del muro completo y vamos a ir sacando por secciones el tipo de bloque. Aquí, en este caso, vamos a calcular la solera. Como las soleras son dos hiladas, ¿verdad? Entonces tenemos
Los 15 metros, le digo 0.40, que es la base, y tenemos 38 soleras por 2, 76. Aquí no es nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, siempre importante considerar desperdicio por cualquier tema, por transporte, que es el principal, y segundo, por alguna mala manipulación del material en obra. Siempre es importante y el rango más o menos va a ser de entre 1.5 y 2% de merma por entregas y desperdicio. Ahora cuantificamos rápidamente el muro para el bloque. Perdón, el bloque para muro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La longitud por el alto, y eso lo vamos a multiplicar por 12.5, y justo nos da 394 blocks, siempre considerando el desperdicio, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el bloque para cimientos. En este caso asumimos que hay un cimiento que tiene un cimiento tradicional, ¿verdad? Que no va a tener mucha profundidad, 60 centímetros, ¿verdad? Y vamos a cuantificar justamente la cantidad de bloques que necesitamos, ¿verdad? 2.5 más 60, 3.10 de altura, y luego tenemos eso por dividido 0.20, ¿verdad? Incluso para las mitades, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, el último tramo nos dio justamente la mitad del bloque, entonces lo podemos cuantificar también para no hacer esos cortes, ¿verdad? Entonces tenemos 37.5 blocks, ¿verdad? Y 16 para mitades para completar la altura final, ¿verdad? Ahora tenemos, eh, perdonen, quiero ver, para cimientos, si es el mismo. Ok, aquí es el de cimientos, perdonen. Entonces consideramos, como les decía, el largo por el alto por 0.60, que es la altura del cimiento. Eso nos da 9 metros por 12.5, 113 bloques, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos cuantificada la cantidad para muro, las soleras, ¿verdad? Que ya estamos estableciendo. En la primera, si se dieron cuenta, restamos también la altura de las dos soleras para no tener más de bloque, ¿verdad? Porque si contamos todo el muro completo y después ponemos soleras, nos va a sobrar un montón de bloque, entonces tenemos que quitarle las soleras. Entonces, ya haciendo el resumen, tenemos 514 bloques, considerando desperdicio, 78 bloques solera y 17 mitades para el remate. Ok, aquí es importante esto. Vamos a hacer un comparativo. Si, por ejemplo, nosotros compramos un bloque clase NC, ¿verdad? Si compramos un bloque, si sea, bueno, vamos a avanzar con esto. Aquí tenemos concreto, mortero, alambre, varilla, madera, clavo y los bloques que ya calculamos, ¿verdad? Y aquí tenemos un costo total de este muro solo en materiales. Entonces, vamos a hacer un comparativo por cada tipo de bloque para ver cuál es la diferencia en precio, ¿verdad? Y si, por ejemplo, no es un muro, es una casa o es un edificio, vamos a poder valorar ese porcentaje y determinar qué nos conviene más, ¿verdad? Entonces, en el clase C, por ejemplo, aquí tenemos 7.043.17, y en el anterior teníamos 6.722.95, y lo único que cambiamos fue el precio del bloque y el tipo de bloque. Ok, tenemos clase B y clase A. Entonces vamos subiendo de precio hasta el clase A. Pero ¿esto qué hace? Aquí tenemos el comparativo completo, y si nosotros nos ponemos a ver el precio del bloque versus el precio del, por ejemplo, A versus B, o A versus NC, o NC versus C, sí vamos a ver una diferencia considerable en porcentaje. ¿Y cómo lo vemos? Justamente aquí vemos que hay un 36, 27 y 13% comparado con el precio del clase NC. Eso quiere decir de que si yo, por ejemplo, compro un clase NC, pero me ofrecieron el C porque era lo recomendable, pero no, yo quise el NC, entonces yo me ahorré un 13% del precio del blog como tal. Si yo compré un B, pero al final yo me llevé un NC, entonces me ahorré un 27. Pero si me ofrecieron el A, que era lo que necesitaba, ¿verdad? Pero no, yo me quise llevar el NC, me voy a ahorrar un 36% solo en el material, en el blog, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya en el global de productos como tal, digamos en la integración completa, sí nos vamos a ahorrar ahora un 5%, un 10% y un 15% del total del costo del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo un blog NC
pero al final yo hago mi conglomerado de productos y de todo el proyecto como tal, yo lo que me ahorré fue un 5% en comparación del NC en el clase C, ¿verdad? Y en el B me ahorré un 10 y en el A un 15. Entonces, esos factores en realidad para el tema digamos, si voy a poner siempre este ejemplo. Si yo estoy construyendo una casa, pero si es para mí, yo voy a querer la mejor calidad. Yo voy a querer la mejor seguridad para mi familia. Voy a querer un blog que en realidad garantice esa seguridad. Y eso también es para el cliente. Si yo estoy ofreciendo el producto al cliente, yo le digo a mi cliente, yo quiero garantizarle su vivienda, ¿verdad? Entonces yo ahora incluso le puedo hacer este comparativo, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que no es mucha la diferencia, incluso en quetzales metro cuadrado, no es una gran diferencia como para tomar una decisión y seguir usando un blog que tal vez no va a ser para una vivienda. El NC, por ejemplo, lo recomendamos mucho cuando son viviendas que no van a tener ninguna carga, no van a tener losa, no van a tener, por ejemplo, un muro perimetral, es un ejemplo claro, ¿verdad? Entonces, incluso el C, también AGIES lo recomienda como no estructural, más sin embargo, si en algún momento el diseño lo permite, se puede utilizar para losas, ¿verdad? Y por qué justamente recuerdo un comentario que, que se hace en la cartilla, donde dice, bueno, si yo he instalado toda la vida y todas mis construcciones están en pie, ¿verdad? Y no ha pasado nada. Y sí, ¿verdad? Pero tal vez eso mismo dijeron de algunas construcciones de San Marcos que se vinieron abajo, ¿verdad? Y pasaron muchos años de pie, pero ahora ya no. Entonces, ¿qué sucede? Si en algún momento determinado una vivienda está construida con un bloque clase NC, pero digamos el diseño permitía o decía que instaláramos clase B y no lo hicimos, tal vez ahora no lo vamos a notar, no vamos a experimentar ninguna rajadura en la pared o qué sé yo, pero puede ser que en un momento determinado, y ya vimos el plano de zona sísmica, donde vemos que sí hay una alta sismicidad tal vez en el 60% del país o el 40% del país. Entonces, ¿por qué nos vamos a arriesgar por un 10, 15% o un 5% incluso, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Entonces, aquí podemos ver justamente el comparativo, ¿verdad? Entonces, algunos usos, ¿verdad? Que le damos al blog. En este caso, por ejemplo, son bodegas, podría ser un blog clase B o un clase C, dependiendo de la exigencia del tipo de proyecto. Por ejemplo, aquí es un clase C. Este es un blog que es perimetral o de tabique, si lo queremos llamar, ¿verdad? Y para vivienda, pues obviamente sí, en algunos casos se exigen A o B, ¿verdad? Entonces es importante, recalco de nuevo, el blog no se puede seleccionar tal como, bueno, yo quiero clase B, ¿verdad? O quiero clase C. Es importante que tomemos consideraciones en el tema de diseño, ¿verdad? Y no es tan complicado, no es tan difícil. E incluso la cartilla es muy práctica en decir, seleccione la cantidad de metros lineales de muros horizontales, la cantidad de metros lineales de muros verticales, y ahora el área, por ejemplo, la multiplicamos por tanto, y bueno, es fácil, ¿verdad? No es tan complicado. Y ya después nos da una tablita y podemos seleccionar con más precisión un tipo de blog para el proyecto, ¿verdad? Entonces, algunas recomendaciones, ¿verdad? Eso es importante, ya previo a instalar, vamos a recomendar algunas cosas que son importantes. ¿Y por qué hablamos del equipo de protección personal? La vida de nuestros colaboradores es lo más importante siempre. Más ahora que tenemos tema de COVID, ¿verdad? La mascarilla es importante, ¿verdad? Algunos no lo ven como relevante y muchos dicen, bueno, si yo trabajo sin mascarilla toda la vida y aquí estoy. Sí, pero puede ser que tenga algunos problemas, por ejemplo, pulmonares más adelante o problemas en su nariz, por ejemplo, está respirando el polvito de la cal o del cemento, ¿verdad? Entonces es importante recalcar el tema de seguridad en obra. Casco, lentes, chaleco, guantes, botas, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y más cuando, por ejemplo, hay unos casos en los cuales, por ejemplo, el maestro ya es muy experimentado y él ya conoce, ¿verdad? Él sabe que tal vez algún colaborador tuvo algún accidente y lo pudo prever con un casco, ¿verdad? O que pudo prever que tal vez alguna esquirla le entró en el ojo y, bueno, le pongo lentes, ¿verdad? Entonces es importante todo esto. Como les decía, la vida de los colaboradores es importantísima.
Y aquí vamos a poner también una recomendación importante. Ya vamos a hablar un poco más adelante del tema del mortero como tal. Pero si se recuerdan anteriormente, en una diapositiva, también no lo mencioné bien, pero hablamos sobre la relación que debe tener el mortero con el tipo de block, ¿verdad? No vamos a poner un mortero de una resistencia altísima con un block que no tiene una resistencia adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner este caso. Yo tengo un block que ni siquiera está en norma, ¿verdad? Este block es poroso, incluso es bastante blanco porque tiene mucha piedra pómez y tiene muy poco aglomerante, tiene muy poca adherencia entre sí como tal, ¿verdad? Le voy a poner en la superficie de pega un mortero de 100 kilogramos centímetro cuadrado, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con esto? De que mi junta, ¿verdad? En esta parte de la sisa puede ser que se despegue incluso por la alta resistencia de ese mortero. Entonces, por eso la norma nos dice también que tenemos que seleccionar el tipo de mortero con base al bloque que vamos a pegar. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros recomendamos el uso de levantamuro de mixto lixto, que este producto tiene un rendimiento aproximado de 30 bloques pegados por saco de 50 kilos, ¿verdad? Entonces es importante porque incluso aquí solo agregamos agua a la mezcla y eso es suficiente, obviamente con la dosificación que nos indican, ¿verdad? Y esto garantiza de que el pegado también esté relacionado en resistencia con el tipo de bloque. Entonces, también hablamos un poco con el tema de las herramientas, ¿verdad? Es importantísimo utilizar las herramientas adecuadas en proyectos, ¿verdad? Y aquí hago una breve, ¿verdad? Pero también muy clara y concisa imagen de las herramientas que debemos usar en obra, que son importantes para dejar un muro a plomo también, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco también previo a instalar el tema de cómo nosotros debemos recibir nuestro material en obra. Aquí, por ejemplo, están los muchachos, están recibiendo el material, ¿verdad? Pero nuestra recomendación, ¿verdad? Es apilar 9 hiladas como máximo, ¿verdad? Y también importante, si se cuenta de preferencia con tarimas de madera, importantísimo, porque esto nos va a ayudar también a separar el suelo de la superficie de abajo del bloque. ¿Por qué es importante? Porque ustedes han visto que muchas veces en proyectos tiende a salir un tipo como salitre que le llaman, ¿verdad? Pero se llama eflorescencia. Esa eflorescencia es una reacción química que tiene el material, ¿verdad? Con la contaminación del ambiente. Entonces, por eso sale esa como salita, ¿verdad? Entonces, es importante mantener el bloque en un lugar adecuado, lejos del suelo, para que evite que toda esa contaminación se absorba por la porosidad del bloque también, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante. Cuando ustedes reciban material o cuando ustedes apilen, la persona que está encargada debe ser bien objetiva y bien concisa con el tema de las hiladas, porque también eso es importante para mantener el bloque de una manera correcta, ¿verdad? Y aquí vamos a regresar también con lo que les decía. Eso es también, por eso es previo a instalar, porque si yo tengo, por ejemplo, ya mis sacos de cemento y todo listo, pero no sé mi dosificación, no sé qué dosificación le voy a poner para este mortero, entonces yo tengo que saber qué tipo de bloque voy a llevar. Un ejemplo, tengamos el bloque clase B. Aquí dice tipo de mortero, clase M, clase S, clase N. Y aquí nos dice la resistencia de referencia. Entonces, como les decía, si por ejemplo vamos a pegar un bloque clase C, deberíamos de buscar una mezcla tipo S. Si buscamos, por ejemplo, pegar un bloque clase B, deberíamos de buscar también una mezcla S. Si pegamos un clase A, podríamos usar el tipo S, ¿verdad? Pero también la recomendación es utilizar un tipo M. Esto lo vamos a ver muy bien en las fichas de los productos, donde podemos ver, por ejemplo, qué resistencia tiene. Y esta tabla es muy importante, muy relevante también a la hora de comparar nosotros la mezcla. Y como recomendación nuestra, no hagamos mezclas de pega en obra, ¿verdad? Porque el mortero de pega es bien importante en el proyecto. Obviamente este producto como tal, el que les mencionaba anteriormente de Mixto Lixto, este producto nos ayuda a reducir todo el tema de grietas y todo lo que pueda causar un mortero de mala calidad y no necesariamente puede ser que lo hayamos hecho mal en obra. Simplemente el agregado, por ejemplo, venía contaminado o el agua también venía contaminada y eso hizo que el mortero
no fuera de buena calidad, ¿verdad? Entonces, teniendo, por ejemplo, en cuenta que si el agregado es malo, tal vez el agua por un motivo venía mala, pero ahora si compramos una mezcla de predosificados, ya solo tenemos que controlar un factor, que es el agua, que es importante que no sea de un río, ¿verdad? Que no sea agua de mar, sino que sea agua limpia, de preferencia potable, ¿verdad? Obviamente, porque sabemos que podemos controlar bien el diseño de mezcla, y aunque no lo crean, es bien importante. Entonces aquí esta tabla se las dejo de referencia. Si quieren tomar un screen ahí, eso les va a servir mucho. Están AGIES en el 7.4 del NSE también, si lo quieren descargar. Entonces, otra cosa que es importante, ¿verdad? AGIES también menciona un tema de la disposición de la mezcla y el pegado del bloque. Y aquí es importante, por ejemplo, si se dan cuenta, aparece el lecho completo, lecho parcial. Y justamente esta parte es importantísima para el tema de tipos de muros. Por ejemplo, si es un muro de un primer nivel que va a sostener un segundo y un tercer nivel, recomendación, lecho completo, ¿verdad? No vamos a escatimar en el tema de mortero, solo porque tal vez vamos a ahorrar unos cuantos quetzales ahí, unos cientos de quetzales, que en realidad para un tema de seguridad no es algo relevante, ¿verdad? Entonces es importante. Lecho completo, primeros niveles, ¿verdad? Importantísimo. Si son muros de contención, no digamos, incluso pineados, ¿verdad? Y lecho parcial, cuando por ejemplo ya es un segundo nivel o es un nivel final, ¿verdad? Eso va a ser a consideración del tipo de proyecto. Importante también mencionar el tema de soleras, ¿verdad? Ya hicimos el ejercicio al principio donde consideramos, perdón, que las soleras, incluso el bloque tipo solera, lo podemos utilizar, no hay ningún problema, ¿verdad? Incluso aquí nos ahorramos un poco más utilizando bloque solera, ¿verdad? ¿Cuánto podemos ahorrar? Más o menos nos podríamos ahorrar unos 500 quetzales en un muro como el ejemplo anterior, ¿verdad? De madera. ¿Por qué? Necesitaríamos para este tipo, ¿verdad? Que es una solera tradicional de 4 varillas con estribos, ¿verdad? Cada 30 centímetros, por ejemplo. Entonces, aquí en estas paredes ya no necesitaríamos colocar madera. Entonces, aquí nos ahorramos esta madera de acá. Incluso si son dos soleras, en este caso, las dos soleras serían secundarias, ¿verdad? Pero sí, obviamente la solera hidrófuga o de humedad y la solera final, si son la solera para losa, por ejemplo, sí deben ser armadas. Estas sí no tienen vuelta atrás, ¿verdad? Sí es importante reforzar la primera y la última solera, importantísimo, ¿verdad? Pero las soleras intermedias las podemos hacer muy bien con solera, block tipo solera, ¿verdad? Ok, entonces aquí vamos a hablar, ¿verdad? Con el tema de preinstalar también, que es importante. Es importante contar con lugar limpio, eso es definitivo, ¿verdad? Para recepción de materiales. Ha pasado mucho que en algunos proyectos se tiene digamos, un lugar para almacenar el producto, pero cuando llueve se hace un lodo increíble, ¿verdad? Y justo ahí está puesto el material. Entonces, esto es importantísimo, contar con un lugar nivelado y limpio. Importante su bodega, ¿verdad? Para adecuar el material, tener los servicios de agua potable, que ya lo hablamos, y energía eléctrica para si se quiere utilizar alguna pulidora, por ejemplo. Es importante tapar el block, ¿verdad? Almacenado con nylon para evitar los excesos de humedad en la superficie o contaminación, que también es relevante en este tipo que ya les mencionaba, ¿verdad? Es importante contar con un plano de referencia, ya lo comentamos. Importante, la sisa de levantado deberá ser de 1 centímetro. Si es menos, puede llegar a rajarse. Si es más, también puede llegar a tener un consumo masivo, ¿verdad? De mortero. Y también eso no nos ayuda a que pueda siempre tener un nivel correcto, ¿verdad? Entonces, importante la sisa de 1 centímetro. No se recomienda remeter las sisas en paredes de 2 o más pisos. Esto es importante. ¿Por qué? La sisa también es un elemento estructural dentro del bloque, aunque no se vea, pero es un elemento estructural. Si yo remeto la sisa, si yo le hago sisa al bloque, por ejemplo, si es una vivienda de 2 niveles, yo voy a reducir, ¿verdad? El contacto que tiene del mortero con el bloque. Entonces yo no lo debo hacer. Digamos, si es una vivienda de 3 niveles y yo quiero sisar todas las paredes, no. El primer nivel debe quedar sin la sisa, ¿verdad? Debe quedar parejo y que tenga la sisa completa. Entonces aquí eso es importantísimo.
Y otra recomendación, es importante elegir el bloque adecuado para cada construcción, ya lo hablamos, ¿verdad? Deberá haber compatibilidad entre la resistencia del bloque y la del mortero, ya lo platicamos también. Y aquí va lo importante. No se combinarán morteros y unidades de mampostería con resistencias excesivamente diferentes. Ya lo mencionaba. Se considerará que la resistencia apropiada del mortero estará entre el 90% y el 130% de la resistencia del bloque. Vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bloque de 133 kilogramos y digamos que es el 90%, yo voy a tener que, mi mortero tiene que tener 119 kilogramos centímetros cuadrado si fuera el 90%. Y si, por ejemplo, fuera de 133 por 1.30, sería de 172 kilos. O sea que ese debería ser el rango de resistencia que debe tener mi mortero, ¿verdad? Dentro de 127, 172 kilogramos para que pueda ser adecuado al tipo de bloque. Eso es importante y también lo pueden anotar por ahí. Ok, tenemos algunos proyectos, ¿verdad? Que queremos mostrarles. Tiffany, por ejemplo, se hizo con block porque fue un tabique de división, que estos edificios, pues obviamente son estructuralmente diseñados con marcos, ¿verdad? Entonces, son tabiques los que se colocan aquí. Entonces, justamente pueden ver aquí el sello que es verde. Tenemos el edificio, ¿verdad? Tiffany, todas sus divisiones. Tenemos algunos, bueno, muchos proyectos en Hacienda Real, ¿verdad? Donde podemos ver también el tipo de bloque, ¿verdad? En algunos casos clase A, algunos casos clase B, pero para vivienda ideal contar con bloque arriba de clase C. ¿Okay? De Consa Bodegas también, ¿verdad? Tenemos el producto listo ahí. Y aquí, perdón, antes de comenzar con la última diapositiva, las últimas, si se dan cuenta aquí, la altura también, ¿verdad? Define mucho también las columnas que tienen, ¿verdad? Es importante también que esto se tome en cuenta. El tema del diseño estructural, siempre lo recalco. Es importante, ¿verdad? Tener diseño estructural, porque si se dan cuenta, esos muros pues van a ser bastante altos y cuentan con columnas bastante reforzadas y bastante juntas, ¿verdad? Que al final el bloque va a ser un simple relleno en este caso, ¿verdad? Pero es importante saber qué tipo de bloque. ¿Qué no debo hacer? Aquí tenemos unas fotos de algún material entregado en obra, ¿verdad? Donde no, esto no se debe permitir, ¿verdad? Este no es producto nuestro, pero sí podemos ver qué mal colocado está, ¿verdad? Eso no debe permitirse en proyectos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, no, eso no se debe hacer. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa no debemos hacer? ¿Verdad? Colocar tanta altura, ¿verdad? En las hiladas de blog. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que si alguien, por ejemplo, se sube también a empezar a bajar bloque y las partes de abajo también ceden por el peso, o porque esos no están pegados, están simplemente apoyados. Entonces, pueden quebrar alguno o también pueden sufrir algún accidente por la altura. No, eso no lo debemos hacer, ¿verdad? Ok, buenas prácticas, importante el uso de herramientas, ya lo mencionaba. Importante el uso de equipo, ¿verdad? Por lo menos tener su reflectivo, tener sus botas, tener su casco, ¿verdad? Eso es importante. Aquí este muchacho usando su regla, ¿verdad? Su proyecto tal vez no tan grande, pero incluso para poder hacer sus cortes es importante contar con el equipo adecuado. Los niveles, por ejemplo, pasar bien los hilos, utilizar niveles también de burbuja, ¿verdad? Importante. El tema de la hidratación o el mojado del bloque también es bien importante, porque si yo no mojo el bloque, también voy a crear algún tipo digamos, baja resistencia en estas partes de la sisa, porque el bloque va a absorber esa agua, ¿verdad? Que el mortero necesita para poder fraguar de la manera correcta. Si, por ejemplo, nosotros le quitamos agua al mortero, este no va a tener la resistencia correcta que nosotros ya diseñamos o que nosotros vimos que el producto tiene como tal, ¿verdad? Entonces es importante mojar bien el bloque. Esto es una muy buena práctica. Entonces, con eso terminamos. Aquí les dejo los números de teléfono, ¿verdad? Donde ustedes pueden comunicarse para que nos puedan seguir también en nuestras redes sociales. Con mucho gusto estamos ahí para servirles y vamos a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho. Eh,
Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos una tienda en Huehuetenango también, ¿verdad? Con mucho gusto, si ustedes pueden enviar un mensaje, podemos mandarles incluso la ubicación para que ustedes puedan tener, ¿verdad? La ubicación exacta. Eh, Vamos a empezar a ver las preguntas. Entonces, siempre recalcando, ¿verdad? Síganos en nuestras redes sociales, Monolith Guatemala, y el número de WhatsApp es 5819-8282. Entonces, con eso terminamos. Vamos a contestar algunas preguntas. Ok. Bueno, aquí tengo un par de preguntas. ¿Qué bloque se utiliza para hacer cimiento? Ok, aquí es importante, ¿verdad? El tema del diseño estructural, como les decía. Hay hay una buena parte del tema sísmico que también nos dice que para cuando utilizamos cimientos, por ejemplo, es importante utilizar bloques resistentes, clase B o clase A, pero también es importante el tema del diseño. Yo recomiendo normalmente para cimientos que se utilice un bloque tipo B o tipo A, ¿verdad? No vamos a utilizar bloques NC, ¿verdad? Que no resisten tantas cargas, porque obviamente, como bien la palabra lo dice, es un cimiento. Entonces necesitamos que tenga una resistencia adecuada. Pero siempre, por el tema de absorción, también es muy bueno el clase A, porque tiene muy baja absorción. Clase B también es una mediana absorción, entonces son buenos aliados para cimientos, ¿verdad? Entonces, queremos también ver si alguna otra pregunta tienen por allá. Ok, ok, para piscinas también es importante utilizar bloques de alta resistencia, ¿verdad? Clase B, clase A. Obviamente, aquí tiene mucho que ver, como les repito, el tema de diseño. Por ejemplo, la mayor parte de piscinas que se construyen de mampostería van pineadas, ¿verdad? Muchos en algunos casos utilizan incluso bloques de muy mala calidad y pues eso también afecta, ¿verdad? Pero siempre, para cuando son temas de alta resistencia, bloque clase B, bloque clase A. Esos son los adecuados para este tipo de usos. Incluso muros de contención, pues obviamente también, ¿verdad? Eh, ok, ¿alguna otra pregunta que tengan por allá? Ok, el bloque no estructural, como ya lo mencioné, el bloque no estructural es importante utilizarlo solo para muros de divisiones, ¿verdad? Como les comentaba, ¿verdad? Hay muchas implicaciones en el tema de bloque que normalmente nosotros quisiéramos que nos digan qué tipo de bloque usar para cada proyecto y esto no es así, ¿verdad? Y por eso tiene mucho que ver el tema de los proyectos que han cedido ante los sismos. Entonces aquí es importante, como les decía, no está de más que igual se acerquen a nuestras tiendas para también poder hacer algunas consultas específicas y ver cómo apoyarles en ese tema, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? El tema de diseño. No lo pasemos por alto porque sí es importante. Em, por ejemplo, el blog clase B, si ustedes se dieron cuenta en algunas fotografías, se utiliza mucho el clase C para divisiones, ¿verdad? Para viviendas se puede utilizar también, la norma también lo permite, pero como les digo, va a depender mucho del diseño que nosotros tengamos. Ok, esta pregunta no la entiendo muy bien, pero el tema de instalación, pues va a depender mucho de la mano de obra, ¿verdad? Normalmente pueden pegar más o menos unos 10 metros por persona, ¿verdad? Entonces, sí, va a depender mucho de la mano de obra que se tenga. Hay gente que trabaja muy rápido, ¿verdad? Entonces, sí, va a depender mucho de quién lo instale el blog como tal, ¿verdad? Ok, justamente esas preguntas se van amarradas, verá el tema de cisternas, el tema de piscinas, el tema de, ok, vamos a ver qué otra podría ser relevante. Entonces, sí, por ejemplo, todo lo que son estructuras, siempre es recomendable utilizar bloc pesado, ¿verdad? Bloc clase A, bloc clase B. Esos son los más adecuados para este tipo de proyectos, ¿verdad? No está de más hacer la recomendación, pero obviamente el tema de diseño, como les recalco, es bien importante para todo esto, ¿verdad? Lo que sucede es que muchas veces se tiene, digamos, el tema empírico del conocimiento del blog, y como les decía, es bien complejo, no es tan digamos, de poder decir, bueno, yo voy a utilizar
esta vivienda tiene 4 niveles y voy a utilizar clase A para todo, ¿verdad? Entonces sí es importante, como les decía, ustedes pueden descargar con mucho gusto o incluso pueden acercarse a alguna tienda si no tienen la facilidad de descargarlo o compartir sus correos, por ejemplo, o al WhatsApp escribirnos también. Con mucho gusto les podemos apoyar compartiéndoles la cartilla. Ok, el video de la conferencia, la verdad que no sé si se estará grabando, pero vamos a ver de qué manera les podemos compartir a los que se han inscrito las diapositivas. Entonces, para hacer la soledad de humedad, ¿qué se recomienda? Ok, por ejemplo, en el tema de soleras de humedad, ahí sí no recomiendo utilizar solera, ya lo mencioné. Para solera de humedad, yo tengo que hacer mi armado, tengo que diseñar mi armadura, mis 4 varillas que normalmente se recomiendan, obviamente que cumplan con el área de acero, y eso es importante para poder hacer una solera de humedad. Entonces, la solera de humedad es un elemento muy importante, ¿verdad? Que nos permite que no pase la humedad, así como lo menciona, ¿verdad? Del suelo para el bloque y eso nos pueda dañar el acabado que ya le echamos al muro, ¿verdad? Entonces, para hacer solera de humedad no recomendamos block solera, tipo solera, no. Hay que hacer una fundición tradicional, ¿verdad? Ok, entonces, si no hay más preguntas, ustedes me dirán. Eh, ok, para los que se inscribieron, pues vamos a ver de qué manera les podemos hacer llegar la información, la mayor cantidad de información posible que estamos compartiendo, ¿verdad? Y como les decía, pues ya vieron algunos anuncios ahí acerca de nuestros productos, algunos productos nuevos que con mucho gusto les podemos apoyar para poder compartirles con ustedes toda la información, ¿verdad? Entonces, en San Miguel Petapa está la planta, ¿verdad? Está justamente eh, cerca o, bueno, a un costado de Moscamet, ¿verdad? Sobre la calle principal. Ahí tenemos nuestra planta en San Miguel Petapa. Eh, Planta Monolith y planta Precon 1 y 2, que también están cerca del cementerio de San Miguel Petapa, para los que preguntan acerca de dónde están las tiendas cerca de San Miguel Petapa. Ok, entonces esperamos que hayamos sido útiles para ustedes, ¿verdad? Creo que todo el tema de información, ¿verdad? Es importante para todos y esperamos también que ustedes y sus familias estén muy bien ante esta crisis tan difícil. Siempre pedimos a Dios por el país, ¿verdad? Para que podamos salir adelante todos. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes y los esperamos la próxima semana también. Les vamos a estar compartiendo dónde estaremos, o perdón, qué tipo de productos estaremos compartiendo con ustedes más adelante. Así que muchas gracias por todo.